Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar por tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Yo voy a brillar por tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que como tú no hay otro igual, que tu amor es real. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Voy a brillar por tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Tu amor es grande. Tu amor es grande. Toda mi vida es para ti, yo te la doy, voy a servir. Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo. Y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Muy bien, muy buenos días, queridos hermanos. Para mí es un privilegio poder abrir la Escritura, ¿cierto? Siempre lo decimos y no es una mera frase o una frase cliché que usamos, sino que sí, realmente es un privilegio poder abrir la Escritura sabiendo que el Señor primero habló a nuestro corazón. Y esto que el Señor habló a nuestro corazón lo podemos compartir con ustedes. Oramos al Señor y pedimos que el Señor hable a nuestros corazones de acuerdo a la necesidad de cada uno que está esta tarde aquí en esta reunión. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Ahí es donde hemos estado estudiando durante las últimas 4 semanas y les invito a abrir ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Recuerden, hemos bosquejado este libro con 4 palabras muy simples de recordar y quiero que esto le quede grabado en su cabeza, siempre, ¿sí? Siempre que usted abra la carta de Pablo a Timoteo, en estos 4 capítulos que Pablo deja a Timoteo escrito, va a recordar que en el primer capítulo Pablo le dice a Timoteo, retén la doctrina, retén la sana doctrina. En el segundo capítulo que estamos estudiando ahora, les dice, enseña la palabra de Dios. En el tercer capítulo dice, permanece en la palabra de Dios. En el cuarto capítulo lo insta a predicar la palabra de Dios.
ahí está, bosquejado muy fácil el libro, ¿no es cierto? Primero, capítulo 1, reténla, capítulo 2, enséñala, capítulo 3, permanece, capítulo 4, predícala. Si estuviéramos juntos en el salón, en nuestro templo, hoy día, le ofrecería un premio a alguien que me lo pueda decir de memoria. Pero como no lo tenemos, y hay muchos que están con la cámara apagada, así que si usted está con la cámara apagada, es como si no estuviera. Hermano, encienda su cámara, por favor, que quiero ver su rostro, quiero saber si está aprendiendo lo que estamos enseñando esta mañana. Hoy vamos a detenernos al final del capítulo 2, allí donde quedamos la semana pasada. Recuerda, la semana pasada hablamos acerca del maestro esforzado. Pablo hizo una petición a Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Esta es la petición que Pablo hace a Timoteo, lo que escuchaste de mí, lo que has aprendido de mí, es tu labor, es tu función, es tu responsabilidad comunicarla a otros, para que estos otros la puedan comunicar a otros. Y así la cadena ha ido funcionando, queridos, hasta hoy. 2000 años después, esa cadena que Pablo inició diciéndole a Timoteo esto, que inició el Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos, hoy continúa. Y nosotros tenemos el hermoso privilegio de ser parte de esa cadena de enseñanza, de comunicación, de entrega de la palabra de Dios. Pablo le hace esta petición, le muestra 3 ilustraciones para afirmar esta petición, ¿no es cierto? La ilustración del soldado, el que pone su corazón, toda su vida, para cumplir lo que tiene que hacer, para cumplir su función, ¿no es cierto? Dice el soldado, es aquel que no se preocupa de las cosas del mundo, sino que está enfocado en lo que tiene que hacer, ¿sí? El atleta es aquel que compite de acuerdo a las normas, de acuerdo a las reglas establecidas. Aquí tenemos el libro de reglas, recuerda, lo dijimos la semana pasada, nosotros tenemos que enfrentarnos a este libro, conocerlo, aplicarlo y enseñarlo. Y también está, ¿no es cierto?, el labrador que se encarga de preparar la tierra, poner la semilla en la tierra, y el que con todo el trabajo, con todo el esfuerzo que puede realizar, puede participar del fruto, ¿sí? Como les decía la semana pasada, no hay nada más lindo que ir a la mata, ir a la planta y sacar el fruto, ¿no es cierto? Yo sé que a algunos les he compartido algunas plantitas de tomate, ¿sí? Y voy a ir a ver a sus casas un día cuando me preparen una linda ensalada de tomate, que saquen el tomate de la planta, que no sea un tomate comprado en la feria, de esos tomates desabridos, ¿no es cierto? Sino un tomate con alto gusto, que saquen de la planta y puedan disfrutar de eso. Pablo dice que en nuestra labor de labradores, ¿sí?, valga la redundancia, nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de ese fruto. Recuerda, el crecimiento lo da Dios. Dios es el que trabaja y el que hace crecer ese fruto. Pero nosotros participamos de ese trabajo y Dios nos da el privilegio de ver cómo este fruto crece, cómo este fruto permanece y cómo este fruto después se convierte en parte de esa cadena también. No hay nada más lindo que ver a una persona en la cual tú gastaste tiempo, horas, vida, porque el tiempo es vida, hermanos, ¿sí? Gastaste vida en esas personas, hoy están sirviendo al Señor y haciendo lo mismo que tú les enseñaste que hicieran. Esa es la labor que tenemos nosotros como maestros esforzados. Pablo termina diciendo a Timoteo, medita en lo que estás haciendo, medita en lo que te estoy enseñando. No estamos aprendiendo cualquier cosa, estamos predicando al Cristo resucitado, al Señor, a Dios que habitó entre nosotros. Recuerda que vimos su gloria y que hoy está a la diestra de Dios. Dios, hombre, habitó entre nosotros. Ese es el evangelio que predicamos. Hoy Pablo va a continuar con el tema de la enseñanza, de lo que nosotros tenemos que hacer como maestros, ¿sí? Enseñar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, querido, no necesita el título de maestro. Cada uno de nosotros debe ser un maestro. Cuando el Señor Jesucristo se fue de este mundo, nos dijo, id y hacer discípulos. Eso significa ser maestro. El maestro
es esforzado, se tiene que esforzar, pero también hoy vamos a hablar acerca de que el maestro tiene que ser aprobado, aprobado. Y de esta forma, ¿no es cierto?, es que Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente, fíjense, estamos ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, como dijimos, perdón, versículo 14, dice esto: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos por él, para hacer su voluntad. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es clara, porque ella no deja lugar a dudas. Ella nos dice exactamente qué es lo que debemos hacer. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a escuchar con precisión, atentos lo que tú tienes que decir, para poder así aplicarlo a nuestras vidas y llevarlo a cabo. Gracias, Señor. Oramos para que tú esta mañana prepares nuestros corazones para oír tu voz y para poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como les dije, Pablo está hablando al maestro aprobado. Ahora, ¿qué necesita tener un maestro para ser aprobado? Dos cosas. Hoy vamos a ver solo 2 puntos, ¿sí? Solo 2 puntos. A modo de adelanto, nomás para que los tenga presente, porque después los vamos a ir proyectando. Todavía no, César, no los proyectes todavía. Pero después los vamos a ir proyectando para que los tengan, los pueda anotar. Primero, vamos a hablar del que el maestro aprobado mantiene el foco. El maestro aprobado mantiene el foco. Y después vamos a decir que el maestro aprobado mantiene el propósito. Está enfocado en su propósito. Ese es el maestro aprobado. Fíjense qué es lo primero que le dice Pablo a Timoteo. Mantén el foco, mantén el foco. De 3 formas le va a decir esto. Primero, no contiendas en palabras. No contiendas en palabras. Fíjate, versículo 14 dice: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: querido hijo mío, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. No te desenfoques. Tú has sido llamado a una cosa. ¿A qué cosa? Predicar la palabra. Por eso, ven, te quiero poner aquí frente a mí, porque te voy a hacer un encargo solemne.
No es cualquier cosa la que te voy a decir, es algo muy, pero muy importante. Y ese encargo solemne te lo hago delante de Dios. ¿Qué le dice? Fíjate, no contiendan sobre palabras. ¿Qué es lo que enseñamos a los hombres fieles? Que prediquen la palabra. Pero cuando estos hombres fieles se ponen a discutir en otras cosas que no es la palabra de Dios, están perdiendo el tiempo. Por eso Pablo dice, no contiendan en palabras. Antes, en la primera carta, fíjate en el capítulo 1 y el versículo 6, Pablo le dice, pero algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Hay personas que se apartaron de la palabra de Dios y empezaron a seguir la filosofía. Recuerdan que estamos en el mundo griego, en el mundo greco-romano, donde los griegos exaltaban la filosofía y a ellos les encantaba oír nuevas ideas. Recuerda cuando Pablo estuvo ahí en Atenas y él se paró y empezó a predicar la palabra de Dios y todos los filósofos estaban atentos, escuchando qué nuevo mensaje podían escuchar. ¿Qué es esto que está diciendo este hombre? Quizás es alguna idea nueva, una idea filosófica nueva. Y dice, obviamente, que cuando ellos se dieron cuenta de lo que Pablo estaba hablando, lo dejaron a un lado y le dijeron, ya te escucharemos otro día. Pero eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No pierdas el tiempo en las palabrerías. Lo que importa, querido, es el mensaje de este libro. El mensaje de este libro. Hay tanto palabrero en este mundo. Hay tantas personas que bajo el seudónimo de predicadores, de maestros de la palabra de Dios, están enseñando cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo les dice, no contiendas sobre palabra, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina, no tiene ningún beneficio. Las palabras de estos hombres, en vez de edificar, ¿qué es lo que hacen? Destruyen. Pablo se detiene un poquito más, ¿no es cierto? Y fíjate qué es lo que dice en el versículo 16. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, te das cuenta de que está hablando Pablo, ¿no es cierto? Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando la fe de algunos. Fíjate qué es lo que hacen estos palabreros. Estos palabreros conducen o llevan a la gente a la ruina, hacen que la gente se aparte de Dios, que vayan a la impiedad. Y fíjate, finalmente dice que estos hombres trastornan la fe de algunos. ¿Por qué? Porque esta palabrería, fíjate que tiene ciertas características, dice Pablo, que son palabras o palabrerías vacías y profanas. ¿Qué significa vacío? Vacío significa esto, cero. Ellos hablan mucho, pero no dicen nada. Son palabras llenas de aire, que no tienen ningún contenido. Y querido, no estamos hablando de cualquier contenido, estamos hablando del contenido de la palabra de Dios. Estos hombres que se han levantado en contra de la palabra de Dios, fíjate, incluso menciona a dos de ellos, los tiene muy identificados, ahí están, ¿cierto? Himeneo y Fileto, estos dos, que están diciendo que la resurrección ya ocurrió, y de esta forma trastornan, dice, hacen que los hermanos se vuelvan locos porque están pensando, bueno, ¿y qué estamos predicando? Nuestra esperanza ya pasó. Se nos pasó la micro, nos dejó el tren. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, ahí podemos estudiar, ¿no es cierto?, también que ellos no solamente decían que la resurrección había pasado y ahí levantaban y hablaban, ¿no es cierto?, de una serie de filosofías, metafísica y cosas que iban metiendo en su argumentación para decir, ¿no es cierto?, que hoy estamos en un mundo espiritual y bla, 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 palabras vacías, palabrerías. Fíjate, estos hombres se desviaron de la verdad.
si es que en algún momento estuvieron en la verdad. Quizás fueron solamente aquellos que escucharon, ¿no es cierto? Y les interesó esta filosofía, la estudiaron, pero nunca bajó desde aquí a acá. Si eso es lo que hace diferente la palabra de Dios, después nos vamos a detener en eso. Pero fíjate, Pablo le dice, por favor, Timoteo, hijo mío, no contiendas en palabras con ellos, no te pongas a discutir con ellos, no pierdas tu tiempo discutiendo con ellos. Querido, nosotros no estamos enviados a este mundo a discutir filosofías. Nosotros hemos sido a este mundo, hemos sido enviados a este mundo ¿a qué? A predicar el evangelio. A predicar el evangelio. Esa es tu prioridad. Hoy el mundo te dice, ¿no es cierto?, ciertas facciones del cristianismo te dicen, toma la espada y sal a defender la causa de Cristo. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Si Dios nos llamó a predicar el evangelio, más nada, como dice nuestro amigo venezolano. Nada más. El evangelio es el que debe ser predicado. Dios no necesita defensores. Dios puede defenderse solo, querido. Dios te defiende a ti. Dios es nuestro protector, nuestro general. Nosotros no necesitamos luchar por Dios. Necesitamos defender nuestra fe, sí. ¿Cómo defendemos nuestra fe? Anunciándola al mundo. No pierdas el tiempo. No te detengas a contender en palabras. Pero para hacer eso, necesitamos tener claro una segunda cosa. Fíjate qué es lo que dice Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Por supuesto que necesitamos conocer la Escritura, querido. Y Pablo dice que debemos procurar con diligencia. Esto significa que yo voy a poner todo mi esfuerzo, mis ganas, mi energía a poder presentarme a Dios aprobado. Primero que nada, querido, no es hacer crecer tu cabeza de conocimiento. Lo primero que Pablo establece es que yo debo presentarme ante Dios. Presentarme ante Dios. Y yo no me presento ante Dios con un libro debajo del brazo, con un libro de teología debajo del brazo. Y le digo al Señor, Señor, ya me aprendí toda la teología sistemática, la tengo aquí de memoria. No, querido. Lo que Dios va a evaluar, fíjate, dice presentarte a Dios aprobado. Y sigue diciendo como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si tú te presentas delante de Dios con un corazón limpio, no tienes de qué avergonzarte. Y yo te quiero hacer esta siguiente pregunta a modo de reflexión nomás. Hoy, 1 de noviembre del año 2020, siendo las 11 de la mañana, 11:01, ¿podrías presentarte a Dios? ¿Podrías en este instante ponerte frente a Dios y no tener de qué avergonzarte? ¡Wow! Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Y Pablo dice, pon todo tu esfuerzo, querido. Pon todo tu esfuerzo, porque un buen obrero, un obrero aprobado, es aquel que puede presentarse ante Dios sin vergüenza, sin temor. Y decir, Señor, aquí estoy. Como decía el salmista, ¿no? Pruébame, Señor. Pruébame y ve si hay en mí maldad. ¡Wow! Siempre que leí ese versículo, me dio mucho miedo, querido. Me dio mucho miedo. O me da miedo todavía. Y me pregunto, ¿soy capaz de decirle eso a Dios? ¿Soy capaz de decirle eso a Dios? Decir, ya, pruébame.
Duro, ¿no? Fuerte. Pero fíjate, el obrero aprobado, el que no tiene de qué avergonzarse, es el que usa bien la palabra de verdad. El que es capaz de tomar la escritura y enseñarla correctamente. Esta palabra, ¿no es cierto? Esta palabra que usa bien la palabra de verdad, es que traza bien, que corta bien la palabra de verdad, da la idea de aquel persona que toma una tela y la corta. ¿Han ido alguna vez allá a Independencia, ¿no es cierto?, donde venden muchas telas y el tipo mide la tela y agarra la tijera y de un solo corte, de un solo movimiento corta toda la tela y le sale derechito. Y uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Sí? Experiencia, el conocimiento. Ahí es donde vale, querido. Este hombre que toma la tijera y hace un corte recto, un corte derecho. Es la idea, ¿no es cierto?, da la idea de manejar la palabra de Dios de forma tal que vamos a comunicar la palabra de Dios, vamos a comunicar la verdad de Dios, no la vamos a cambiar, no la vamos a distorsionar, no la vamos a pervertir, vamos a comunicar exactamente el mensaje de Dios, todo el mensaje de Dios, dice Pablo. El obrero aprobado mantiene el foco, sabe que lo primero que tiene que hacer es mirarse a sí mismo. Mirarse a sí mismo. Yo voy a trabajar, voy a procurar diariamente, querido, porque este es un trabajo diario, presentarme a Dios aprobado. Todos los días voy a preocuparme de decir, Señor, aquí voy, en el altar, frente a ti, como un obrero aprobado, que tiene la capacidad de poder conocer la palabra de Dios, que gastó tiempo en la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, para entender cómo es el Dios santo. Por eso es que Pablo termina diciendo en este versículo 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El hombre que mantiene su foco también está preocupado en buscar la santidad. Preocupado en buscar la santidad. Fíjate que dice, no obstante, está hablando, está enfocándose en el tema que viene tratando, ¿no es cierto? El obrero aprobado, el obrero que no se inmiscuye en la palabrería, que está preocupado de mantener su foco. Yo debo predicar la palabra de Dios y debo enfocarme en eso, debo predicar el evangelio y debo enfocarme en eso. Para estar enfocado en eso debo mantener mi vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios me va a mantener en santidad. Ese es todo el argumento, ¿no es cierto? Y fíjate, le dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Y aquí yo quiero, en este momento es cuando me frustro de no poder tenerlos aquí cara a cara, ¿no es cierto? Porque enseguida les preguntaría, ¿recuerdan la última serie de estudios que yo hice? Que fueron en el comienzo, ¿no es cierto? Cuando estábamos haciendo, subíamos un video grabado. Y hablé acerca de esto, del fundamento. ¿Sí? Sí. Pues como dice el pastor Jensen, si puedo leer los labios, voy a mirar sus caras. ¿Sí? Voy a mirar sus caras y sus labios. Me estoy acercando para ver. ¿Quién es este fundamento? ¿Quién es este fundamento? Estoy recorriendo las pantallas. Karen mira a Jaime como diciendo, ya sóplame. El maestro mira así. ¿Sí? ¿Quién es este fundamento? ¿Nadie quiere mover sus labios? Ya estoy viendo a Abigail, ¿sí? Alicia también lo dice. Alejandra, no me dejen mal. Muy bien. Exacto, queridos. Este fundamento es Cristo. Este es el sólido fundamento.
Recuerden, este es el fundamento que no puede ser movido. Este es el fundamento que permanece firme. Por eso Pablo dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, inconmovible, nadie lo puede mover. Que venga un terremoto, grado 10, grado 12, grado 15, no sé, el que sea, el fundamento permanece firme. Y este fundamento contiene un sello. Recuerda que este sello, ¿sí?, que es lo que nosotros conocemos como timbre también, la Biblia lo identifica, ¿no es cierto?, este sello como el Espíritu Santo, el que Dios nos entregó. Pero también hablamos del sello como un símbolo de pertenencia. Nosotros pertenecemos a Dios, estamos sobre el fundamento, pertenecemos a Dios. Y fíjate qué es lo que dice. Este sello tiene un doble aspecto, dos aspectos fundamentales. Primero, dice, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Y quiénes son los que pertenecen al Señor? Mueva sus labios. ¿Quiénes son los que pertenecen al Señor? Nosotros, sus hijos. El Señor nos conoce. Y ¿sabes qué interesante? Porque esta palabra, conocer, que aparece aquí para nosotros, está escrita, la escribió el apóstol Pablo en tiempo pasado. Y dice que el Señor nos conoció. El Señor nos conoció al comienzo, cuando Él formó su plan. Cuando Él formó su plan, antes de la fundación del mundo. Recuerdan que lo vimos hace unas semanas atrás, hablando del plan de Dios, de Cristo Jesús, lo vimos la semana pasada, ¿sí? A quien tenía preparado antes de la fundación del mundo, para ser Salvador. Y si tenía preparado a Cristo para ser Salvador es porque alguien necesitaba ser salvado. ¿Y sabes quién era ese alguien que necesitaba ser salvado? Yo. Y fíjate qué maravillosa verdad, querido, qué maravillosa verdad es pensar que antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara todo lo que creó, estaba pensando en mí. Estaba pensando en ti. Que 8.000, 6.000, no sé cuántos años tiene la tierra. Después necesitábamos ser salvos. Y cuando Dios ideó el plan de la salvación, lo hizo pensando en ti. Porque nos conoció. Dios conoce a los suyos. Y no solo esto, hay un segundo aspecto. El Señor conoce a los suyos y la responsabilidad que tenemos tú y yo dice que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Que se aparte de iniquidad. ¿Qué significa esto? Busquemos la santidad. No vamos en contra de los principios de Dios. Esa es tu responsabilidad. El ministro o el maestro aprobado mantiene su foco. Está enfocado. No va a perder el tiempo. Se va a dedicar a predicar la palabra, a vivir la palabra, a mantener la santidad. ¿Para qué? Para alcanzar su propósito. Y fíjate, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos? Pablo lo manifiesta de esta forma. Versículo 20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. ¿Qué está haciendo Pablo? Aquí está utilizando un ejemplo de una casa de un hombre rico, ¿no es cierto?, que tiene muchos implementos, muchos utensilios en su casa. Ahora no sé si ahora, pero antes, sí, aquí en mi casa también pasa que mi señora tiene guardada una loza, ¿no es cierto?,
especial que solo sale de ese lugar cuando hay visitas o cuando vamos a hacer algo importante. ¿Pasa en tu casa? Ya no tanto, pero yo sé que antes, en la casa de mi papá, ¿cierto? Mi mamá también tenía su loza que era utilizada solo para visita. Y hay de aquel que osara tomar, ¿no es cierto?, una taza o un plato de esos, ¿sí? No vamos a decir qué seguía, pero ustedes sabrán, ¿no es cierto?, en esos tiempos qué pasaba, ¿sí? Un chancletazo volaba o algo, un cachetazo por último, corría por ahí, ¿sí? Pablo dice lo mismo acá, hay implementos de honra e implementos de deshonra. Hay utensilios de oro y de plata, hay utensilios de madera y de barro. Es culturalmente bien interesante, ¿no es cierto? Porque en esta casa de hombre rico, estos implementos o estos utensilios de oro y de plata eran utilizados para las festividades, para las ceremonias o las actividades, los carretes que tenía este hombre rico, ¿no es cierto? Pero también existían estos utensilios de madera y de barro que eran utilizados para otras cosas, para transportar cosas no tan lindas, para transportar cosas feas, ¿no es cierto? La basura era transportada en utensilios de madera o de barro y otras cosas que no las vamos a mencionar, ¿no es cierto?, en este instante, eran transportadas en esos utensilios, utensilios de honra y utensilios de deshonra. Ahora, fíjense que Pablo utiliza esta palabra, la palabra utensilio, para referirse a todos estos elementos que prestaban un servicio y los divide en dos categorías, ¿sí? De oro y plata, que son metales preciosos, y de madera y de barro. ¿Te hace recordar eso a otro texto de la Escritura? ¿Sí? Por ejemplo, en Primera de Corintios, así le vamos a soplar el domingo a Jaime, o sea, el sábado a Jaime, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Corintios, por ahí en el 3er capítulo, cuando Pablo habla de nuestras obras y cómo van a ser probadas nuestras obras, el oro y la plata eran utilizados, ¿no es cierto?, como estos implementos de honra, pero que tenían esta finalidad de mostrar la grandeza de la persona, ¿no es cierto? Pero también en la Biblia tienen una figura especial, el oro tiene la figura de Dios, ¿sí? Siempre cuando hay oro involucrado en algún lado está hablando acerca de la deidad, ¿sí? Y la plata está relacionada con la salvación que viene de Dios. Entonces, cuando habla acerca del oro y la plata, está hablando de Dios, de la deidad. Pero cuando habla acerca de madera y de barro, está hablando de elementos perecederos, temporales. ¿Y qué figura es esa? La del hombre. ¿Sí? La del hombre, que somos así, temporales. Entonces, fíjate, él está hablando acerca de estos utensilios que están en esta casa grande. Querido, nosotros somos una casa grande. La iglesia es una casa grande, donde hay todo tipo de utensilios, donde hay aquellos que están consagrados a Dios con todo su corazón y aquellos que están ahí nomás. Podría ser esta figura la que está mostrando Pablo. ¿Por qué? Porque está diciendo que una persona, va a decir después que una persona útil, perdón, que una persona que mantiene el propósito es una persona útil. Fíjate el versículo 20, dice, ahora bien, en una casa grande no hay solamente, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Ahora es interesante, ¿no es cierto?, porque Pablo dice que se limpia de estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Sí? No te surge esa pregunta inmediatamente
¿De qué cosas está hablando el apóstol Pablo? Bueno, estaba hablando antes, recuerda, de las palabrerías vanas, de las palabrerías que te llevan a la ociosidad. Cuando tú quieres ser útil para la obra de Dios, vas a dejar esas cosas de lado. Vas a dejar esas cosas de lado porque quieres ser útil para Dios. Y te vas a enfocar en el propósito que tienes. Mantén el propósito, hacia allá apuntamos, hacia allá queremos llegar. Para eso necesitamos, dice el apóstol Pablo, estar limpios. Si yo quiero ser un maestro de la Escritura, si yo quiero enseñar la Escritura, las personas deben ver a una persona útil que va a buscar la limpieza. Fíjate, versículo 22 dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza a los de razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Si tú eres una persona útil, lo vas a hacer porque vas a buscar la limpieza. Fíjate, queremos ser instrumentos útiles, ¿sí? Queremos ser utensilios útiles. Pero si tú vas a tu cocina a buscar un vaso para tomar agua, como el que tengo yo aquí, yo voy a aprovechar, no vas a utilizar cualquier vaso. ¿Sabes cuál va a ser la única característica que yo voy a buscar en un vaso que yo quiera usar? No me importa el color, no me importa la forma, a veces no me importa si es vidrio o plástico, no me importa mucho eso. ¿Qué me importa? Que esté limpio, que esté limpio. Y eso es lo que Dios pide, querido, de nosotros. Lo que Dios pide de nosotros es eso. No importa cómo nosotros seamos, ¿sí? Si fuera por nuestro aspecto, yo sé que muchos de nosotros por nuestro aspecto sí podríamos ser utilizados, pero hay otros feitos, dije, que no, eso, ellos no. Pero Dios no se fija en eso. Dios, ¿qué es lo que busca? Limpieza. Limpieza, por eso la exhortación es huye, arranca, corre. ¿Sí? Huye de las pasiones juveniles. Y ahí, ¿no es cierto?, se está refiriendo a los pecados. Huye del pecado. Estas pasiones juveniles, ¿no es cierto?, tienen esa característica de la juventud, que es pasionaria, ¿no es cierto?, que piensa poco, que es reactiva. A eso se está refiriendo, ¿no es cierto? Estas pasiones que nos llevan al desenfreno, podríamos decir. Huye. Pero fíjate que interesante que es la palabra de Dios, porque Dios nunca te dice que huya a seguir algo. Dios te dice, recuerda el pasaje en Efesios donde te dice, sácate la ropa, desecha las cosas de antes. ¿Para qué? Para vestirte. Y es exactamente la misma idea que Pablo enfrenta aquí cuando dice, huye. Y fíjate, huye de las pasiones juveniles y, ¿cuál es la siguiente palabra? Veo sus labios y, exacto, sigue. Corre, huye de las pasiones, huye del pecado para correr, ¿a qué? Fíjate, la justicia, la fe, el amor y la paz. 3 virtudes que hacen a un hijo de Dios. 4 virtudes que hacen a un hijo de Dios. Un hombre que actúa con justicia, un hombre que es fiel a Dios, un hombre que practica el amor de Dios, un hombre que es pacífico, que no está contendiendo y buscando conflictos. ¿Por qué? Porque está enfocado en su propósito. ¿Cuál es mi propósito? Mantenerme limpio para que Dios me use. Mantenerme limpio para que Dios me use. Dios lo que quiere, querido, es que nosotros rechacemos, fíjate, pero rechaza, versículo 23, los razonamientos necios e ignorantes,
sabiendo que producen altercados. Si tenemos que estar atentos, querido. Pablo utiliza palabras bien fuertes aquí, ¿eh? ¿Sí? Porque cuando para nosotros es traducido necio, lo que realmente Pablo está diciendo son razonamientos estúpidos. ¿Sí? Una palabra un poquito, que suena un poquito más fuerte para nosotros. ¿Sí? Está hablando de esta necedad que uno ve en un actuar que no tiene sentido, en un actuar que se asocia básicamente, ¿no es cierto?, con el actuar de un niño pequeño, que tú no sabes qué está haciendo, hacia dónde va, da 2 pasos y se cae, o tan necio, ¿no es cierto?, que va a meter los dedos en el enchufe. Oye, pero si todos sabemos que si tú metes los dedos en los enchufes te va a electrocutar, pero es un razonamiento de un niño, ¿sí? Y a ese nivel es que Pablo reduce el razonamiento de estos hombres. Y dice Pablo, nosotros debemos rechazar eso, debemos desecharlo, debemos dejarlo atrás. Fíjate, no solamente huimos de las pasiones, sino que también dejamos y desechamos estos razonamientos, estas palabrerías de las que Pablo estaba hablando antes, estas palabras necias, pero no solamente necias, sino que también dice ignorantes, que no tienen educación, que no han sido formados, que no han sido enseñados ¿en qué? En la verdad de Dios. Y estos hombres que son necios y que son ignorantes, lo único que hacen es producir altercados, producir conflictos, producir guerras, producir peleas. Gracias a Dios que eso no pasa en nuestra iglesia, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el hombre de Dios, ¿qué es lo que debe hacer? Enfocado en su propósito, va a seguir, va a correr hacia qué es lo que va a perseguir, la justicia, la fe, el amor, la paz. Este hombre que huye, rechaza estas cosas. Pero finalmente Pablo dice, no solamente sé útil, no solamente busca la limpieza, sino que también es nuestra responsabilidad formar un carácter. Formar un carácter, fíjate, versículo 24, dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, para hacer su voluntad. Forma un carácter, querido. Entonces, ¿qué es lo que debe ser el siervo de Dios? Yo lo transformé, lo puse en positivo, ¿no es cierto? Pablo comienza diciendo qué es lo que no debe hacer el siervo de Dios. Pero yo lo di una vuelta más positiva, ¿no sé? Te dije, ¿qué es lo que debe hacer el siervo de Dios? Primero, no ser rencilloso. Y esta expresión, ¿no es cierto?, es aquel que no genera polémicas. Estos hombres con sus palabrerías estaban produciendo estas polémicas. El siervo de Dios no lo debe hacer. El hombre de Dios no debe hacer esto. Y cuando hablo el hombre de Dios, por favor, estoy siendo genérico, ¿no es cierto? Estoy incluyendo a las mujeres también, así que no se hagan a un lado, ¿sí? Los siervos de Dios no son rencillosos, ¿sí? No son rencillosos, sino que, fíjate, son amables con todos. Amables significa, ¿no es cierto?, estas palabras de cortesía, de educación. Un siervo de Dios es apto para enseñar, conoce lo que está enseñando, aprendió lo que está enseñando. No es una persona cualquiera, es una persona capaz de trazar correctamente la escritura. Un siervo de Dios es sufrido. ¿Qué significa esto? Que es tolerante. ¿Qué significa esto? Que es paciente para soportar el mal. Cuando alguien lo ataca, el siervo de Dios es sufrido y no reacciona, sino que encomienda la obra al Señor, ¿sí? Finalmente, el siervo de Dios es el que enseña con mansedumbre, buscando
que corregir tiernamente a aquel que está equivocado, para que Dios sea quien lo traiga de vuelta. ¿Cuál es nuestra labor como ministros, como maestros de Dios? Recuerda, cuando hablo de maestros, me estoy refiriendo a todos nosotros. No es un grupo exclusivo de personas, ¿sí? Nosotros tenemos un grupo de personas a las cuales llamamos los maestros, ¿sí? Los que enseñan periódicamente en la escuela dominical o en la academia, ¿no es cierto? Se paran en el púlpito y enseñan la palabra de Dios. Pero cuando Pablo está hablando aquí, está hablando de la generalidad también. No solamente incluyendo a este grupo, sino que está diciendo que todos somos maestros. Todos enseñamos de una u otra forma, querido. Como maestro siervo de Dios, debo ser aprobado, manteniéndome el foco centrado en que yo no debo perder el tiempo, en que yo debo conocer la palabra de Dios, que debo buscar la santidad de Dios para ser utilizado con Dios, buscando el propósito de ese. Yo tengo que ser útil para la obra de Dios, buscando la limpieza, formando un carácter que sea capaz de decir: yo no solo enseño con mi boca, y eso es fundamental, querido, no solo enseño con mi boca, sino que mi vida es la que enseña. Alguien dijo lo siguiente, fíjense, el objetivo de la enseñanza no es llenar de datos los cerebros. Repito, el objetivo de la enseñanza, estamos hablando de la enseñanza espiritual, obviamente, ¿cierto? El objetivo de la enseñanza no es llenar de datos los cerebros, sino impulsar los corazones a Cristo y a la obediencia de su palabra. Repito la frase, el objetivo de la enseñanza no es llenar de datos los cerebros, sino impulsar los corazones a Cristo y a la obediencia de su palabra. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, por el hermoso privilegio de hacernos parte de tu obra. Todos nosotros podemos participar siendo maestros. Todos nosotros tenemos el privilegio de enseñar la palabra a este mundo, a nuestros hermanos, a los que no te conocen. Pero Señor, queremos siempre tener el foco centrado, estar enfocados en lo que tú nos mandaste a hacer, alcanzar nuestro propósito, que es predicar el Evangelio a todo aquel que necesita escuchar tu palabra. Guíanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.
nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él.